Bonjour, ici Diego, deuxième partie sur le thème le conditionnel pour faire des suggestions, c'est parti. Hola, aquí Diego, espero que estés bien, segunda parte sobre el tema el condicional para hacer sugerencias en francés, veamos de qué se trata. Rappel, j'utilise le conditionnel présent pour faire des suggestions, exprimer un souhait ou donner des conseils. Para recordar, utilizo el condicional presente para hacer sugerencias, para expresar un deseo o para dar consejos. Des exemples. On pourrait voir ce film ce soir. C'est une suggestion. En el primer ejemplo podríamos ver esa película esta noche es una sugerencia. Aquí el verbo pouvoir conjugado en condicional presente. On pourrait. Deuxième exemple. J'aimerais déménager cette année. C'est un souhait. En el segundo ejemplo, me gustaría mudarme este año, es un deseo lo que estamos expresando. El verbo aimer conjugado en condicional presente. J'aimerais. Troisième exemple, tu devrais faire plus de recyclage, c'est un conseil. En el tercer ejemplo, tú deberías hacer más reciclaje, es un consejo. El verbo devoir conjugado en condicional presente. Tu devrais. Attention! Pour former le conditionnel présent, j'utilise la base du futur simple et les terminaisons de l'imparfait. Atención, para formar el condicional presente utilizo la base del futuro simple y agrego las terminaciones del imperfecto. Pouvoir, je pourrais, devoir, je devrais, aimer, j'aimerais. Entonces, si conoces la formación de verbos en futuro simple, puedes también conjugar los verbos en condicional presente. Lo único que vas a tener que cambiar son las terminaciones, dejas estas de imparfait. On a l'exemple du verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent avec tous les pronoms personnels. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait. Nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Tenemos el ejemplo del verbo pouvoir, poder, conjugado en condicional presente con todos los pronombres personales. Je pourrais, yo podría, tu pourrais, tú podrías, il pourrait, él podría o ella podría también, nous pourrions, nosotros podríamos, vous pourriez, usted podría o ustedes podrían, y finalmente il pourrait, ellos podrían o también ellas podrían. Tenemos aquí señalado en negrilla las terminaciones de imperfecto y la base del verbo pouvoir del futuro simple. Por ejemplo, si quisieras conjugar el verbo devoir, tenemos aquí je devrais y con los demás pronombres sería je devrais, tu devrais, il devrait. Nous devrions, vous devriez, il devrait. O el verbo aimer, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait. Nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Puedes entonces revisar todas las bases de los verbos del futuro simple y le agregas terminaciones de imperfecto para tener conditionnel présent. C'est tout donc pour la deuxième partie sur le thème le conditionnel pour faire des suggestions. J'espère que tu as compris la formation et les exemples. Merci beaucoup, à très bientôt. Lo que acabas de ver es una parte de nuestros cursos virtuales de francés en Acelingua. Si quieres conocer nuestra plataforma con los cursos completos, visita el link que te dejo en la descripción.